Lo que nos dice Daniel Lara Farías, cómo él interpreta lo que está sucediendo en América Latina. Nada nuevo es verdad, lo único que la novedad es que casualidad que todos al mismo tiempo. De repente había tranquilidad y de repente se forma el lío. Bueno, una relativa tranquilidad, porque ningún gobierno es perfecto. Pero bueno, ¿qué dice Daniel? Adelante, Daniel. Bueno, Napoleón, sin ánimo de caer en el plagio de aquel libro, creo que era Alvin Toffler, que se llama La Tercera Ola. Esta es la tercera ola de acciones concertadas y coordinadas por organizaciones agrupadas en estas organizaciones de izquierda que actúan siempre de la misma manera y con el mismo núcleo que siempre es Cuba, por cierto. Y aquí la gente que cree que esto es conspiranoia, por eso es que la historia es buena. La primera oleada de todo esto surge a principios de los años 80, cuando Fidel Castro, luego de toda la situación vivida, luego de haberse reenamorado de la Unión Soviética, luego de su ruptura con la Unión Soviética a raíz del desenlace de las crisis de los misiles, desenlace que a Fidel Castro no le gustó porque lo dejaron por fuera y se sintió humillado por el pacto entre Kennedy y Khrushchev del retiro de los misiles de Cuba a cambio de que Cuba no fuese invadida. Fidel Castro se dedicó desde ese momento hasta el año 75 a promover guerrillas en América Latina. En el año 75 se le apareció un negocio muy bueno, porque la Unión Soviética le propuso que la Unión Soviética iba a poner el dinero y los pertrechos militares para hacer la guerra en África con el núcleo principal en Angola, a cambio de que Fidel Castro pusiera a los soldados, porque iba a ser abiertamente intervencionista y grosero que apareciera un ruso en medio de Luanda. O sea, eso sí. No podía por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Yo eso se lo pregunté a Fidel Castro, lo de llevar a los cubanos como carne de cañón, porque los rusos no podían estar allí cuando la entrevisté. Okay. ¿Por qué te vas tan lejos? Porque es necesario hacer esa revisión, Napoleón, para caer en esto. Cuando él en el año 75 se reenamora de la Unión Soviética a cambio de dinero, porque eso era todo el trasfondo, a cambio de los reales y de los negocios, que terminaron inclusive en los fusilamientos de quienes fueron las cabezas de las incursiones africanas, empezando por Arnaldo Ochoa, pues tiene que cambiar la estrategia con respecto a América Latina. Porque ya al volver al redil, la política de la Unión Soviética era: no le alborotes el patio a los Estados Unidos para que los Estados Unidos no me alboroten el patio a mí. Ese era el pacto de la Guerra Fría, para quien no lo sabía. La Unión Soviética no se mete a promover guerrillas en Latinoamérica y Estados Unidos no se mete a promover esa cosa horrible de la democracia en Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc. Entonces, en medio de todo eso, cambia la estrategia con respecto a América Latina y cambia la lucha contra la democracia abiertamente, que lo seguía haciendo, y se plantea la lucha contra el neoliberalismo, y colocan como el gran enemigo, como bestia negra, al Fondo Monetario Internacional como instrumento del imperialismo para someter a los países de América Latina. Ese era el discurso, o sea, de libreto, además. En medio de eso, se conforma, y esto es importante decirlo, que todas estas, no es para quienes no creen en esta gran conjura. ¿Para qué se agrupan los comunistas, los partidos, estos socialistas, progresistas, como se quieran llamar? ¿Para qué se agrupan? Para estar organizados. Por eso es que existe una internacional socialista, por eso es que existe la tercera internacional, por eso es que existió la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, por eso es que existió la Tricontinental, por eso es que existieron todos. Se pusieron de acuerdo en que había que hacer lo que ellos llamaron, a finales de los años 70, a principios de los 80, el puño único contra el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y así, en cada país donde surgía una medida promovida o respaldada por el Fondo Monetario Internacional, ahí surgían unas protestas. Y como nosotros somos latinoamericanos, las vemos nada más en Latinoamérica, pero no fue nada más en Latinoamérica.
Eso ocurrió también en Túnez, eso ocurrió también en países del Medio Oriente, eso ocurrió también en países africanos. Y siempre se hacía lo mismo, hay que protestar contra el Fondo Monetario Internacional porque esto es un paquetazo. Y entonces cuando ocurrían las protestas de calle se hablaba de el Ibañazo, se habló el Santiagazo en República Dominicana. En el gobierno de Jorge Blanco en República Dominicana hubo una protesta por unos ajustes. En el gobierno de Figueiredo en Brasil hubo una protesta por unos ajustes. En el gobierno de Duarte en El Salvador hubo una protesta por unos ajustes. Y así en todas partes. Esa fue la primera oleada. Y la segunda oleada, la primera oleada termina y comienza con la misma persona. Y esa persona se llama Carlos Andrés Pérez. En el año 89 termina esa primera oleada y empieza la segunda, porque en la segunda oleada había ocurrido algo muy importante, que ya para el año 89 retorna la democracia a la gran mayoría de los países que estaban sumidos en dictaduras en América Latina. 1, en Brasil, 2, en Argentina, 3, en Chile, 4, en estos países, Uruguay, Paraguay, etcétera. Poco a poco empieza a retornar la democracia y la presión de los movimientos por la libertad y por la democratización de América Latina, que parece que nadie recuerda, nadie ve, empiezan a verse y a evidenciarse en toda la América Latina, buscando que cesen los conflictos contra la democracia en Centroamérica, por ejemplo, los famosos procesos de paz, etcétera. Contra eso Fidel Castro se levantó, porque el castrismo necesita el caos. El castrismo necesita que se promueva el caos en todo el continente para que los Estados Unidos no se concentren en lo que es el único lunar antidemocrático que quedaría siendo Cuba. Eso fue lo que pasó en el gobierno de Bill Clinton. Cuando Bill Clinton hace la famosa cumbre de las Américas en Miami, Bill Clinton durante todo su discurso estuvo diciendo: todos los países del hemisferio menos uno son democráticos, todos los países de la región menos uno. Y eso para Fidel Castro era una cosa muy peligrosa, porque el día que el único país de América Latina donde haya graves problemas, donde no haya democracia, donde no haya economías libres, el día que ese único país sea Cuba, ese día se acaba el castrismo. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, ¿qué pasó en el 89? Bueno, vimos lo que pasó en el Caracazo, que no fue nada nuevo, que ya se había visto en otras partes. Eso termina con la salida de Carlos Andrés Pérez del poder. Y entonces ahí viene la utilización. Ya pasaron de la protesta de calle como fundamento a la acción política y jurídica en contra de los presidentes democráticos. Muchas de esas acciones con toda razón, por cierto. Entonces ahí tenía lo que se hizo contra Color de Melo en Brasil, lo que se hizo contra Carlos Andrés Pérez en Venezuela, lo que se hizo en Guatemala contra el presidente de la época, lo que se intentó hacer con otros presidentes de la región, la agitación institucional para acabar con la democracia. Que el presidente es malo y hay que sacarlo, sí, pero el hecho de que se promoviera una gran protesta y que se buscara la salida de un presidente, llevándose consigo al sistema democrático, fue hacerle un favor a esta gente. Mira dónde estamos. Esta es la tercera oleada. ¿Dónde nos va a llevar esto? No lo sé. Entonces tú dices que el Foro de Sao Paulo se reunió aquí y a escondidas, porque aparentemente el interés principal fue cómo apoyar a López Obrador, cómo apoyar a Evo Morales en las elecciones, etc. Aparentemente Venezuela no fue tan importante, sino fue una tercera o cuarta. A escondidas estaban planificando cómo desestabilizar en lo posible y al mismo tiempo aprovechando, en el caso de Perú y Ecuador, algo que les resultó también en Venezuela, el aumento de la gasolina, ¿no? Y en el caso de Chile, lo de la inesperada subida de 4 centavos de dólar del metro chileno, y que ellos tienen tanto poder como para desestabilizar y conseguir toda esa gente, no para convocarlo, porque yo creo que hay una base, la gente tiene razón y en una democracia pueden hacerlo, de decir, no, yo no quiero que me sigan aumentando el metro, aunque ustedes digan que estamos mucho mejor ahora,
Una cosa son las cifras macroeconómicas allá arriba y otra cosa es que me lleguen a mi bolsillo, que es lo que le pasó a Macri, por ejemplo, ¿no? Buenas cifras, pero no llegaron al bolsillo y además las democracias tienen un gravísimo problema y el capitalismo. No tienen la capacidad ni los publicistas tan extraordinarios que tiene la izquierda, porque si algo sabe hacer la izquierda es, ¿no?, publicitar sus grandes mentiras. Vamos, ¿no? Entonces, ellos que todavía, yo creo que es por prepotencia, tú me perdonas, ¿no? Ellos, y en cambio la izquierda se comportan como minoría. Entonces, deciden tomar una acción y aunque yo no esté de acuerdo con esa acción, pero yo soy de izquierda y no sé qué, yo voy a seguir en la acción y no me voy a meter con el otro ¿cómo se llama? Camarada con el cual no estoy de acuerdo. En cambio, en las democracias, y lo que pasa en Venezuela, es meterse unos contra otros. Pero claro, como las democracias se basan en la discusión, en la libertad de expresión, bueno, eso es la fortaleza y la debilidad. Entonces tú dices que la gente, esa izquierda, que ha perdido en todas partes, que solamente le queda Nicaragua, Bolivia y ahora México, a lo mejor Argentina, pero la gente se está asustando de hace unas cuantas semanas atrás con la posibilidad de que la Kirchner vuelva. Ellos tienen tanto poder que lograron eso. Es que el problema está, cuando tú hablabas de los propagandistas que no tienen, los que no son de la izquierda, los que están más al centro, a los cuales llaman de derecha, y yo, de verdad, esa disminución del debate a mí me causa hasta fastidio, porque evidentemente si tú estás en la extrema izquierda, para ti todo el mundo es de derecha. Claro. Obviamente, ¿no? Pero uno está a la izquierda o a la derecha en función de algo, ¿no? Uno puede estar a la izquierda con respecto a un gobierno demócrata cristiano en cuanto a derecho al aborto, pero uno puede estar a la derecha del Partido Comunista en cuanto a libertad de expresión. O sea, eso siempre va a ser una cosa maleable. Y los ciudadanos, los que no somos partidistas, evidentemente tenemos esa particularidad que podemos tener. Estamos normalmente alrededor del centro, girando alrededor del centro. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjate tú, que estos presidentes que se han opuesto a los grandes grupos de izquierda organizada e internacionalmente aliados son la gran mayoría outsiders. No representan partidos orgánicos. No están afiliados a grandes organizaciones internacionales. Y por ende, muchos de ellos mueren con el fin del mandato presidencial de quien lo encabeza. Macri es el macrismo. ¿Cuál es el partido de Macri? Ahí hay una alianza donde está parte de los radicales, donde hay inclusive unos peronistas y tal. Pero hay un partido organizado que pueda presentarse, qué sé yo, que sea liberal, que sea socialdemócrata, que sea socialcristiano o lo que sea, como lo quieran llamar, si es que acaso vamos a superar la crisis de las ideologías. No. En el caso de Colombia es peor. En el caso de Colombia murieron los partidos, más no sus militantes. Entonces murió el Partido Liberal, murió el Partido Conservador, pero todo el mundo es liberal y conservador, pero con otro nombre. Entonces está el uribismo, y ¿a quién representa el uribismo? Uribe quiso tener a Santos de heredero, ¿no? Santos armó el santismo. Y Duque, no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿dónde está la afiliación y las alianzas más allá de los gobiernos? Me refiero a lo político, a la acción política. Distinto era cuando arrancan los procesos democráticos en América Latina a finales de los años 50, que un Rómulo Betancourt, sin hablar, sin valorarlos, que un Rómulo Betancourt podía llamar por teléfono a un Frondizi en Argentina, a un Juan Bosch en Dominicana, que un Rafael Caldera podía llamar a un Eduardo Frei en Chile, o a un Misael Pastrana en Colombia, que un Luis Herrera Campos podía llamar a un Duarte en El Salvador, o a un Cristiani, que podía llamar. Es decir, que había una identificación más allá del mandato, donde un militante de partido decía: en el país tal, yo tengo un compañero del partido tal. Eso no lo tiene Macri.
Eso no lo tiene Duque. Eso no lo tiene Piñera. ¿Dónde está la afiliación de Piñera? Piñera viene de ser un outsider, viene de ser un empresario bastante próspero, muy exitoso, que estuvo siempre haciendo labor gremial y que dio el salto a la política partidista y se convierte en presidente durante 2 veces. Pero su afiliación, ¿dónde está? Entonces, cuando tú te buscas un comunista de Venezuela y ese se conoce, por lo menos un teléfono o por lo menos un correo electrónico de un comunista en Colombia, un comunista en Cuba, un comunista en España, en todas partes. Tú te buscas un demócrata cristiano o un social cristiano y ese sabe quién es el secretario general del Partido Popular Demócrata Cristiano de Perú, del de allá de acá. Tú te buscas un ADECO, a los que todavía se sienten ADECO, no por filiación, no por militancia, sino por adscripción. Y le pregunta por sus referentes en el continente y tendrán unos conocidos en el PSOE, unos conocidos en el APRA, unos conocidos en una ala del Partido Liberal, etcétera. Estos tipos no solamente es que no tienen propagandistas, sino que no han tejido las alianzas. No hay un tejido, Dan Polioli. Esto es gravísimo. El panorama es peor de lo que se ve. Porque cuando tú intentas ver el futuro, tú dices, bueno, todos estos tipos de esta izquierda tienen un presente y un relevo preparándose. ¿Cuál es el relevo de Macri? ¿Cuál es el relevo de Piñera? ¿Dónde está la generación política en cada uno de estos países que va a luchar contra esta peste socialista empobrecedora y destructora? Yo no la veo. Mira, el programa de hoy me parece sumamente interesante. Primero, después de haber escuchado ayer a Asdrúbal Aguiar, y ahora con los diferentes puntos de vista, especialmente con un punto de vista que no suelo tener en este espacio, que es alguien que aunque critique a Maduro, ¿no? Es acusado de chavista. Y no está chavista. Y no está perseguido por la ley, porque si estuviera perseguido por la ley tampoco lo entrevistaría. Por eso es que no intento que en mi espacio entre nadie del gobierno. Bueno, aunque dice que, me lo acaba de decir, que en Venezuela no hay una dictadura y que la mejor prueba es que hace entonces libre Guaidó. ¿Y qué hace preso Requesén? Bueno, porque él dice que son guarimberos. Entonces yo le pregunté, bueno, que desde hace cuánto él no ve una guarimba. O sea, que me imagino que él está de acuerdo entonces con la represión de Piñera en Chile. No puedo decirte, no puedo contestarte a eso porque... dile a Miguel Salazar. Dile a Miguel Salazar que me desbloquee en Twitter para que tengamos este debate, porque este sería un debate muy interesante. No, se lo voy a decir, pero es que sería un debate muy interesante porque yo de alguna manera yo le puedo respetar a él sus argumentos, pero son argumentos debatibles porque tú no puedes tener un doble estándar. O sea, tú no puedes decir que hay que meter preso a un diputado saltando por encima del derecho que ellos mismos han construido porque es un guarimbero, pero aplaudir a los vándalos que se han pegado 70 estaciones, no sé cuántos vagones, no sé cuántas cosas en Chile, claro, de la forma como lo han hecho. Yo vi los números Daniel, de la protesta. Daniel. Adelante. Ajá, ya hasta le grito y todo. Mira, y además aquí se perdió el respeto. Eso, por ejemplo, ni siquiera Patricia Poleo se lo acepta. Aquí se perdió el respeto, absolutamente. Increíble. No, es que yo no puedo seguir con esta conversación porque entonces estaría desequilibrando el programa. Porque la idea es que cada uno de ustedes diga lo que piensa para que quienes nos están viendo escuchen los diferentes puntos de vista de todo el mundo. ¿Para qué me busca la lengua? Que piensa como uno. ¿Para qué me busca la lengua? Escúchame algo que te voy a decir, permíteme. Si nos estaba diciendo que lo que me gusta del programa de hoy es que hay diferentes versiones de una misma pregunta y cuando alguien quiere salirse, como por ejemplo hizo Miguel Salazar varias veces, ¿no? Lo vuelvo a decir, la pregunta es ¿qué es lo que está pasando? Mira, pero fíjate algo. Y si tú vas a contestarle cosas que me dijo Miguel Salazar, y que yo les rebatí, por cierto, a pesar de que no debía hacerlo, sino solamente escucharlo, porque yo estoy haciendo el programa para ellos, no para mí.
ni para los que piensan como yo, sino para todo el mundo, pues entonces tendría que hacer lo mismo contigo, y esa no es la idea. Lo bueno y lo sabroso y lo que ustedes nos han aportado en el programa de hoy es que cada uno dio su punto de vista. Magnífico, yo no tengo problema con eso. Y te digo algo, Napoleón. Yo, desde que estoy en los medios, nunca he estado haciendo ningún tipo de contenido, programa o lo que sea, con personas que piensen igual que yo, porque me parece aburridísimo. Porque si no más o menos parecido, déjame decirte. Bueno, hay cosas en las que no. Bueno, por ejemplo, no tenemos. Por ejemplo, Guaidó. Exacto. Por ejemplo, yo tengo un programa en Radio Caracas Radio con Neomar Hernández. Y Neomar Hernández, que es mi gran amigo, mi hermano, tenemos posiciones disímiles en muchísimos puntos. Sin que eso signifique que no vamos a caer a piña por eso. Porque es que esa es la otra cosa. Uno puede tener diferencias, por supuesto. Ni yo lo insulto a él, ni él me insulta a mí. Okay. Fundamentalmente porque la gente inteligente sabe tener su argumento sin necesidad de caer en la falacia. Yo trato de ahora hacer... El único que me ha gritado en un programa aquí ha sido tú hace unos minutos. Mira, yo trato de ser un espectador más en lo que puedo, pero a veces yo soy periodista y llevo tantos años como periodista, a veces intervengo. Mira, una cosa. Entonces, en resumen, ¿crees que lo que está sucediendo pero ¿por qué lo hacen ¿por qué se quitaron la máscara? Porque eso lo hacían... ¿Cuándo lo han tenido? Bueno, sí. ¿Cuándo lo han tenido? No, tú revisa Napoleón. No lo hacían. Lo que pasa es que, claro. Ya va. Pero no lo hacían al mismo tiempo en una misma semana. Bueno, porque aquí es donde tienes que caer, ¿verdad? En la revisión de los planteamientos de lo que estos tipos tienen en la mente. Afortunadamente, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, hoy en día como que no se lee y no tenemos quien combata. O sea, no tenemos quien nos represente contra esta plaga. Es una realidad. No tenemos una clase política en Latinoamérica capaz de enfrentar esta plaga. Y lo han demostrado. Todos han echado para atrás. Ninguno se pone un paso adelante. ¿Por qué? Porque es una cosa básica. Estos tipos, su praxis y todo está escrito. Todo lo escribió Lenin. El qué hacer. Esa praxis leninista de ahondar las contradicciones en el bando enemigo. De aprovechar las ocasiones para crear un ambiente prerevolucionario. Todas esas cosas, eso está todo escrito. Pero una cosa es cómo se hace. Mira, cuando yo te hago la pregunta, entonces tú crees que tiene tanto poder el Foro de Sao Paulo. Sí, lo tiene. Yo no creo que el Foro de Sao Paulo, ¿no?, tenga el poder que otra gente le pone. Yo creo que el Foro de Sao Paulo es una cosa que está en decadencia, pero que está aplicando exactamente lo que los marxistas pero que ellos no son los que convocaron la disidencia, que ellos metieron a los pocos que tendrán en Chile y los pocos que tendrán en Perú, porque la izquierda, por ejemplo, en Venezuela nunca llegó a más del 10%. En las elecciones. Pero ¿y en las instituciones? Y sobre todo en la educación. Ajá. Cuando tú buscas la proporción, ¿verdad?, entre adecos, copellanos y comunistas en todas sus variantes, inclusive en el MAS, en el CONAC. Pero déjame terminar la idea. En los medios del Estado, en las universidades, eran mayoría. ¿Me dejas terminar la idea? Bueno, yo creo que ellos aprovecharon un malestar, con base o sin base, aprovechan el malestar para meter a su gente. Yo no creo que todos los que fueron a manifestar en Chile, ¿no?, fueron los que quemaron Bueno, Napoleón, pero vuelvo y te repito, ¿no?, que es la pregunta que me has hecho. Tú dices que el Foro de Sao Paulo no le es tanto poder. Bueno, pero es que el Foro de Sao Paulo no es un ejército. El Foro de Sao Paulo es un ente de coordinación. Y eso es lo que ellos han hecho toda la vida. Mira, que hay un lineamiento que hace esto. El primer lineamiento que dio Fidel Castro cuando se creó el Foro de Sao Paulo, pero allá a finales de los años 80, en la primera reunión, fue que había que incluir a todo partido que estuviese a la izquierda, así fuese socialdemócrata y no pensara como ellos. Porque lo que interesaba era unirse contra el neoliberalismo. Eso fue lo que se hizo. Y se logró. Lo otro que hicieron, y entonces aquí es donde va la práctica leninista, las condiciones objetivas para hacer la revolución. ¿Por qué no ha estallado la misma protesta en Argentina? Porque están esperando las elecciones. Hay un ambiente electoral. Y dice que Cristina Kirchner puede ganar con su estafeta que tiene ahí. Entonces, no vayas a alborotar el patio
porque vas a remar para el lado del enemigo. Espérate las elecciones. ¿Por qué no hay una explosión de este tipo? Porque las explosiones tienen además un fundamental aliado, tú lo has dicho muy bien, los propagandistas. O sea, tú tienes a Telesur, tienes a RT, aparato de propaganda de Rusia, con al aparato completo, a RT, Russia Today, a la agencia Sputnik, tienes a todas, más el País de España, más los telediarios españoles, más la Deutsche Welle alemana. O sea, tienes a toda la izquierda apoderada de esos medios, ¿verdad? Subiéndole el volumen a las protestas en Chile y diciendo que en Bolivia hay algunas alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que una cosa que es grave, ¿verdad? Los tipos la magnifican cuando se trata de un gobierno al cual se lo oponen. Pero cuando se trata de una cuestión grave, escandalosa, horrorosa, como es otro fraude electoral con un tipo que ya lleva 4 fraudes electorales y que además de eso hizo un referendo para ver si podía volverse a postular y lo perdió y aún así se postuló. Pero con esta visión eurocéntrica de la izquierda, de que no pueden ver un aborigen porque pobrecito, no, si el aborigen roba, eso no es culpa de él, es que es culpa de Colón y de la reina Isabel de Castilla, y él se está vengando por sus ancestros, déjenlo que robe. Bueno, ahí tiene a Evo Morales. Pero tú me estás respondiendo de la afirmación que yo hice, porque no me estás respondiendo a la afirmación que yo hice. Estoy diciendo que sí tienen poder, y su poder está en la propaganda. Estamos en los nuevos tiempos. Las guerras no se ganan necesariamente con ejércitos. Las guerras se ganan con hackers, se ganan con posverdades, se ganan con aparatos de propaganda, se ganan con dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, se gana con legitimación de capitales, se gana con guerras asimétricas, con grupos irregulares, se gana con herramientas de propaganda para atemorizar a la gente, se gana con presos políticos, con tortura blanca. Así es como se ganan las guerras hoy en día. Y esa es la guerra que estamos librando. Y no veo, vuelvo y te repito, a una clase política alternativa a toda esta desgracia que sea capaz de detener el avance de estas fuerzas centrífugas que lo que quieren es simple y llanamente desaparecer la democracia como tal, como la hemos conocido. Por cierto, que es importante también decirlo, porque la democracia, el sistema democrático, la democracia occidental emite señales claras de desgaste en fundamentalmente los sistemas políticos europeos e inclusive los Estados Unidos, que no han sabido ser atajados por las clases políticas que tenemos. Esa también es una gran realidad que nadie la quiere atajar, que la ves en los Estados Unidos, como la ves en España. Lo de España es un proceso casi de italianización de su política. Están casi en la Italia de los años 80, con esta repetición de elecciones cada 6 meses. Es una cosa vergonzosa. ¿Y eso qué te quiere decir? Que hay un desgaste en la sociedad, ¿eh? Pero tú no ves una protesta. ¿Tú has visto una protesta violenta como la que hay en Cataluña, ahora en Madrid, porque mañana van a desenterrar los restos de Franco? Entonces uno dice, bueno, pero si ellos acusan de fascistas, ellos dicen ser progresistas y electoralmente son minoría, ¿no? Dicen que todos los demás que se lo oponen son fascistas, pero ellos tienen encendida Cataluña y los fascistas, que son todos los demás, no han tirado ni una piedra por el desentierro de Franco en Madrid. ¿Alguien se puede explicar eso? O sea, alguien tiene que explicar esto. Alguien tiene que explicar esto. No me quiero adelantar los acontecimientos. De repente mañana aparece Franco galopando por ahí. Si Franco vive, la lucha sigue. Uno sabe qué termina pasando aquí. Pero el mundo está loco. No, mira, bien bueno el cierre del programa. Estoy de acuerdo con la respuesta que me diste. Está bien bueno. Yo sí creo que tienen, pero el poder mediático, porque son los grandes propagandistas de la historia contemporánea, que creo que al principio del programa te lo dije. Un abrazo y seguimos conversando. Y gracias a los 4 que han participado hoy por habernos dado un programa tan sabroso y haber escuchado diferentes puntos de vista, incluyendo Miguel Salazar. No puede disimular la mala leche. Que de repente, escuchándote reír, me acordé de nuestro querido y siempre recordado Américo Navarro. Yo no, él hacía.
Hasta luego, nos vemos. Así terminamos el programa de hoy, señores.